todos, bienvenidos a Ritmo Verde, un espacio del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable para conversar con todos los actores de sostenibilidad. El día de hoy nos acompaña Mariuxi Villacrés. Mariuxi, qué gusto tenerte en este espacio, un espacio suyo, un espacio para todos los socios del Consejo, y qué bueno tenerte aquí para hablar de sostenibilidad y de Novacero. Bienvenida. Muchas gracias, Joana, por la invitación. La verdad es que ya era tiempo. Teníamos algunas semanas o meses, creo, con esta conversación pendiente, así que muy agradecida por la invitación, pero además felicitarte por el espacio, que creo que es cumple un rol importantísimo de informar, de conectar y de mantener a toda la comunidad del CES y a todos los que lo siguen al tanto de lo que está pasando en el país. No, así tenemos esta conversación pendiente. A mí me da muchísimo gusto poder hablar contigo porque eres una de las figuras más importantes también en temas relacionados a la industria, una industria supremamente grande que tiene un impacto súper importante en el sector de la construcción, y que esta vez es chévere saber que tienes un liderazgo muy importante dentro de la empresa, siendo mujer y siendo muchos actores a la vez. Entonces realmente para nosotros es súper importante y para mí un gusto poder tener esta conversación contigo. Cuéntanos un poquito quién es Mariuxi, qué le apasiona, un poco de tu trayectoria. Cuéntanos para que todos quienes están conectados pues te puedan escuchar. Bueno, como Mariuxi yo soy una mujer que tiene una pasión gigantesca por crear cambios positivos. Si algo me tuviera que definir es eso. Siempre hace años uso una metáfora con la que, no sé si es metáfora, pero un mantra con el que me identifico, que es como rebeldía con causa, esas ganas de cuestionar por qué las cosas son como son y por qué no pudieran ser diferentes, que pudiera interpretarse como una rebeldía, pero que a eso se lo lleva no una queja, sino que se lo lleva una acción y a proponer cambios o proponer proyectos o empresas o crear iniciativas que puedan generar esas cosas que queremos ver en el mundo. Así que creo que eso es lo que me define. A lo largo como de la carrera he ido navegando en algunos mundos. Me preparé como comunicadora social. Esa es como mi profesión de base, la que uno tiene en el corazón, porque estoy convencida que la comunicación, crear nuevas narrativas, generar visibilidad, puede persuadir, puede impulsar a crear cambios de los que necesitamos. De ahí la vida me llevó por el marketing. Luego el quehacer, me involucré en industria desde muy temprano. Siempre estuve muy relacionada con plantas industriales, operarios, procesos, generar productos de valor, clientes, cadena de distribución. Y de ahí algunos años después de haber ejercido en distintos roles empresariales, encontré o descubrí el mundo de las empresas con propósito y el triple impacto, y es como que todo me hizo match, así como clac, como cuando uno todo encajó, porque yo tenía este espíritu de querer crear cambios en un espacio, pero mi dimensión laboral era muy business as usual, por decirlo así, siempre con muchos valores y una filosofía empresarial muy centrada en las personas, pero encajada en modelos bastante tradicionales. Y cuando encontré lo de las empresas con propósito, el triple impacto, que en su momento tal vez se llamaba responsabilidad social, me di cuenta que hay una fuerza poderosísima donde podemos engranar el mundo empresarial, la fuerza del mercado, el crear valor, pero al mismo tiempo la pasión y la capacidad de crear cambios, y que cuando conectas las dos cosas se logra mucho más. Exacto. Así que por ahí estoy, y hoy me desempeño oficialmente o formalmente como en el área de sostenibilidad de Novacero, pero estoy involucrada en todo lo que son empresas triple impacto, impulsar emprendimientos, varios frentes. Qué bueno. Y desde Novacero, cuéntanos un poco esta transición, justamente involucrándonos un poco más. ¿Cómo ha sido esa transición de Novacero hacia efectivamente una descarbonización? Porque tú viviste este marco de los reportes ESG, de las empresas con propósito. Primero era solo responsabilidad social empresarial, pero ahora se ha transformado en un movimiento súper grande que ahora tú lo lideras desde Novacero. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cuál es esa visión que ustedes tienen hacia la descarbonización desde la industria del acero? Bueno, Novacero es una industria que por su naturaleza tiene para mí dos factores que hoy están en el lenguaje de la sostenibilidad muy conocidos y son muy comunes, pero que desde el inicio de los tiempos para Novacero fueron muy relevantes, que era
al tener muchos trabajadores o gran parte de nuestros trabajadores ser operarios, la dimensión humana de la empresa siempre fue un protagónico en todas las decisiones que se tomaban desde el inicio. Y por otro lado, al ser una industria que tenía procesos complejos, que usaba, que tiene un uso de energía importante o generaba residuos, siempre la parte ambiental fue parte importante en la ecuación, especialmente en la medida que tanto el país como el mundo fue implementando nuevas regulaciones y transformándose. Nosotros decimos que nos encanta ser los nerds de la industria porque nosotros hacemos las cosas desde el momento que las identificamos y que vemos que son posibles, y además siempre analizando un retorno a largo plazo, con una visión a largo plazo, pero siempre antes de que sean ley o que alguien nos quiera obligar. Incluso por anticiparse a cualquier temas regulatorios. Es menos costoso, uno no tiene que ser reactivo, exacto, no apagas incendios, exacto, sino que más bien está dentro de algo planificado. Pero digamos que el proceso de Novacero fue así. Entramos desde estoy hablando más de 20 años, mucho antes de que yo esté en Novacero, en todo el tema de producción más limpia, las 5S, o sea, procesos que nos hicieran hacer mucho más productivos, producción just in time, todo lo que tenía que ver con ser competitivos, pero que al mismo tiempo también iba de la mano con oportunidades para no contaminar o ser más eficientes en el uso de desperdicios. Y de ahí ya el camino ha sido un proceso como una curva continua o una escala de mejoramiento continuo. Comenzamos con la ISO 14000, luego implementamos proyectos innovadores para optimizar nuestros procesos, de ahí aparecieron los puntos verdes, calificamos todos los proyectos puntos verdes que pudimos hasta lograr certificar nuestras 3 plantas como empresa ecoeficiente. Ya paralelo a eso habíamos empezado a reportar memoria de sostenibilidad como un esfuerzo voluntario. Siempre quisimos hacer las cosas con los más altos estándares, entonces empezamos siempre con GRI. La primera la hicimos con un protocolo de responsabilidad social central en la persona, que estaba basada en la doctrina social de la iglesia, como una filosofía de valores. Pero en el siguiente, en la segunda, nos fuimos por el lado GRI. Ahora hemos incorporado temas del BIP, del todo lo que es empresas B, el BIP Impact Assessment. Entonces hemos ido en ese proceso evolutivo hasta, mejor dicho, hubo un quiebre en un momento cuando decidimos que esto era mucho más que reportar, muy desde reportemos lo que hacemos, sino más bien en una planificación estratégica. Yo creo que recién entré a Novacero 2012, 2011, 2012, 2013, en una planificación estratégica que generó una transformación importante a la empresa, tanto a nivel de identidad de marca como a nivel de cómo se comunicaba. También hubo un cambio en el mindset de darnos cuenta que si el tema de la sostenibilidad lo integramos al centro del modelo de negocio, esto tenía mucho mayores posibilidades de durar a largo plazo, de generar impactos de verdad a largo plazo, pero también de para nosotros ser un fuente diferenciador y competitivo para el mercado y también a nivel de costos, de eficiencia económica. Entonces creo que ahí fue el cambio. Justamente a eso iba mi siguiente pregunta, y es cómo vieron involucrado ya, obviamente, en los últimos años, creería yo que tal vez tienen un poco más de información de cómo todo ese esfuerzo durante todos estos años se vio impactado ya en el eje de negocio como tal. O sea, cómo ustedes han visto, porque hay muchas empresas que recién, digamos, están tomando todo este tema de lo que tiene que ver con sostenibilidad, pero no lo ven involucrado dentro del eje del giro de negocio. Yo creo que Novacero ha sido de estas empresas que ha incorporado no solamente en su estrategia de sostenibilidad, sino que lo hace a través, por ejemplo, algo que lo hemos vivido cercano, en temas de materiales, cómo lo han involucrado ya en las ventas, cómo ha sido ese proceso. Sí. Hay este dicho gringo que es como el walk the talk, es como lograr que cada cosa que creemos importante y que tal vez nosotros la hacemos por un tema de convicción, lograr encontrar atrás de eso cuál es el indicador que nos puede avalar y cuál es el benchmark con el que nos tenemos que medir. Y por otro lado, también cuál es el respaldo o la certificación que puede ayudarnos a que eso lo hagamos de manera disciplinada y con muy altos estándares.
Así pueden aparecer certificaciones ambientales como las que te mencioné. Ahora cuando salió lo de el llamado a la industria de sumarse a la reducción de huella, nos sumamos. Cuando aparece el CES en el camino y no sé, pues hay esta idea de hagamos las fichas para poder identificar cómo los materiales aportan en la construcción sostenible, nos sumamos porque pioneros. Es una manera, por eso digo que para mí es como una manera de que el discurso siempre tenga un aterrizaje concreto en acción, en respaldo y en alianzas. Yo creo que la sostenibilidad lo veremos con lo que la empresa quiere transmitir 100%. Sí. Y eso también genera a la larga, a la larga lo que está generando es una confianza en el mercado, porque hay clientes que los clientes ven que lo que decimos tiene respaldos, que tenemos alianzas con las cuales innovamos juntos, que vamos abriendo caminos juntos. Entonces eso le da sustento, le da peso a lo que hacemos. Y eso tal vez ha sido más valorado, toda esa transformación ha sido más valorada por la industria de gestión inmobiliaria y procesos de construcción. ¿Tú crees que cada vez, según la percepción de ustedes, digamos así, tal vez es una pregunta un poco más de negocio, pero tú crees que así ha sido, digamos así, ya las empresas de gestión de construcción, industria inmobiliaria, lo está pidiendo ya? O sea, sí, ya lo está pidiendo. Yo que debo decir que llevo ya más de, como te decía, como 12 años en este proceso con Novacero. Al principio el mito más grande era que el mercado de la construcción no lo valoraba, y es más, empezamos mucho este camino hacia atrás en la cadena de valor. Era una insistencia de los bancos o los entes certificadores internacionales y trabajo con los proveedores, muy orientados nosotros a la comunidad vecina, nuestros colaboradores y sus familias, pero siempre teníamos esta percepción de que la industria como tal, el constructor, el distribuidor, el cliente, incluso el maestro no lo valoraba, no lo veía, no era tan atractivo. Pero en los últimos, te diría 5, capaz un poco más de años, ha sido una ola en crecimiento importantísimo. O sea, de que esas cosas que se veían en otros países, ya hay constructores locales pioneros que ponen el tema al centro, que exigen materiales que tengan certificación. Muchas más firmas de arquitectos que están diseñando y piden ese tipo de cosas. El protagonismo que está tomando el CES también hay que hacerlo notar, la influencia en las nuevas generaciones de profesionales. Creo que como todo buen cambio es una suma de muchos actores que van alineando esfuerzos hacia el mismo tema, incluso en temas de competencia. A mí me encanta cuando entre los mismos de la industria de la construcción o del acero vamos siguiéndonos los pasos, porque son para cosas buenas. O sea, le vamos entregando valor a la industria, y eso hace que el mercado local también sienta que la industria local está preparada para competir y está aportando con los más altos estándares a nivel de planetario, especialmente cuando te comparas con estos momentos de cambios de fronteras o hay esta duda de ingreso de productos que a veces sean de dudosa proveniencia. No sé, hay un montón de cosas que no sabes de dónde viene y quién está atrás, y aquí la industria local puede ofrecer un respaldo. Totalmente, algo que nosotros, y justo yendo a eso, es algo que nosotros hemos visto, es que la industria sí está preparada, porque ya, ejemplo, el portal, y donde ustedes confiaron en nosotros y pues se lanzaron a ser la primera empresa que tenga las fichas, y yo creo que fue un buen punto también, porque en ese proceso hemos visto que la industria sí está preparada y que no es necesario, o sea, podemos llegar a un estado de construcción sostenible, digamos, desde este lado, que realmente aporte y que nos permita descarbonizar el sector y que nos permita ver ese entorno construido mucho más sostenible e impactar directamente. Yo creo que se sumaron a buen tiempo, porque si no, ya en las siguientes olas de estos procesos va a ser más caro, el proceso va a tener que ser mucho más rápido, y llevar la descarbonización a las empresas va a tener un costo no solamente económico, sino va a ser súper importante, y va a haber empresas que van a desaparecer en el camino. Eso hablábamos hace poco con otros actores. Yendo un poquito también a esto que les ha hecho a ustedes transformar el proceso en el que ustedes están trabajando, cómo ustedes elaboran los materiales, tienen por detrás un proceso magnífico de recirculación y un proceso magnífico de todo el tema de circularidad. La planta fotovoltaica que recién inauguraron, cuéntanos un poquito sobre este hito importante que ustedes tienen, y es uno de los primeros en el país, así que creo que es importante que la gente también lo sepa. Sí, bueno, digamos que creo que al igual que que muchas de las industrias en el país, ya sea por sostenibilidad o por eficiencia,
veníamos estudiando, o venimos, porque en realidad todavía es un tema que no termina, estudiando alternativas, fuentes de energía limpia alternativas que también nos permitan ser autoabastecernos. Todavía creo que hay un poco, hay vacíos legales que hacen que tal vez muchos de los impulsos que hubiéramos querido hacer, mucha inversión privada que se ha querido hacer desde hace muchos años, no se ha podido concretar por esos vacíos legales. Sin embargo, creo que el empujón final del año pasado con la crisis energética que vivimos y la importancia o el despertar de un sector privado que fue mucho más presente y protagónico con este tema, nos hizo ya dar el paso, aunque todavía no está claro toda la parte legal, nosotros hemos dado el paso, por lo menos para, en condiciones normales, poder ya decir que nos autoabastecemos más del 90% a nuestra planta industrial en Guayaquil, que es una planta grande, donde producimos todos los productos que hacemos, que son los planos, digamos, los tubos, los techos, toda la parte de perfilería. También tenemos servicios organizados, es una de nuestras plantas más importantes. Pasamos de distintos proyectos analizándolo en inversión y llegamos a tomar la decisión de que hoy por lo menos seguimos siendo el proyecto de generación de energía fotovoltaica más grande, privado más grande del país. Tenemos más de 7.000 paneles instalados, generamos más de 4 megas, equivale, o lo que liberamos de energía equivale a dejar energía disponible a más de 2.500 familias. En fin, ha sido una inversión, una decisión en alianza con proveedores, con la autoridad. El CENEL jugó un rol fundamental. Que eso no se da, ¿no? Que eso no se da siempre. Que creo que estuvimos en una entrevista con Renato Hidalgo de Rising Sun y él tuvo el primer proyecto de energía fotovoltaica en San Borondón. Y él justo nos comentaba que él tuvo que trabajar muy de cerca con la empresa eléctrica para poder lograr el primer medidor bidireccional en San Borondón. Sí, aquí todo lo primero cuesta. Ese hito que ustedes marcaron es súper importante porque muchas veces tenemos una regulación que tiene muchas bondades y que creo que le falta implementar proyectos y saber cómo se hace la implementación, y yo creo que después de esto quedan muchas lecciones aprendidas, ¿no? Hay mucho desconocimiento y soy de las primeras en que digo, aquí los expertos, y se sientan los eléctricos, el de los paneles, los de la autoridad, porque incluso en los mismos organismos públicos, como estos proyectos son todavía relativamente nuevos, ellos van aprendiendo con las industrias que deciden hacer las inversiones. Entonces creo que es un ganar-ganar, es un aprendizaje en conjunto. Lo importante es cuando hay la voluntad de colaborar y de darnos cuenta que estamos en el mismo barco, que a veces no nos pasa siempre en estas dinámicas cliente, proveedor, autoridad, pero en este caso todos los jugadores se alinearon y funcionó muy bien. Qué bueno esa colaboración que tuvieron también, y eso marca un hito, como te decía, es súper importante porque si ya lo hizo Novacero, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y eso es realmente un punto que marca un antes y un después, digamos, en temas de regulación, en temas de proyectos. Y otra pregunta que quería hacerte es, tú y yo sabemos cuáles son las bondades de este tema, pero ¿cómo impacta el tener la energía fotovoltaica directamente en sus procesos industriales? Bueno, hoy tenemos una reducción de huella de más de 1.000 toneladas anuales, que ya eso es importantísimo. Esto se suma a un camino que ya veníamos hace más de un año, casi año y medio, porque tuvimos un año de preparación para lograr la certificación ISO 50001. Entonces, además los paneles llegan a instalarse una planta que ya había hecho un montón de adecuaciones para ser más eficientes en energía. Estos últimos tiempos que ciertas industrias como la del acero ha sido señalada por ser alto consumidor, nosotros decimos, y un proveedor nuestro siempre nos repetía, al final el enfoque no está en quién consume más, sino en para qué lo usas, cuál es la eficiencia que tú tienes con esa energía y qué estás produciendo con esa energía. Entonces nuestro enfoque está en eficiencia energética. Sí es el ahorro, pero para poder generar más con menos energía. Y en esa lógica te diría que la planta fotovoltaica es la cereza del pastel hoy, pero que hacia adelante nos queda mucho camino por recorrer, pero además hacia atrás
venimos con procesos de modernización de maquinaria, automatización, cambiando piezas o conectores para lograr que el consumo, desde la forma en que Novacero tiene el proceso de la producción de su varilla con un proceso de calentamiento continuo que hace que seamos más eficientes en energía. O sea, es una suma de pequeños pasos que creo que hoy lo que más ha ganado protagonismo es esta planta de energía fotovoltaica, pero que a la larga refleja un camino de una visión de lo que queremos lograr. Y tenemos el desafío aún, tenemos 2 plantas más que tenemos que queremos autoabastecer. En Quito lo tenemos pensado, en Lazo, que es donde tenemos el proceso de fundición y chatarra. Hasta ahora estamos pensando que la energía solar no es el camino, no es el único camino más adecuado. Soñamos con otras fuentes de energía más grandes. O sea, en eso creo que toda la industria del país está volcado a buscar fuentes alternativas para poder generar valor, y en esas estamos con la misma euforia que todos. A la larga es darnos cuenta que lo que pasa en el país y lo que le pasa a la industria local es la suma de lo que podamos ir haciendo todos poco a poco. Digamos, esta solución que ustedes encontraron fue un conjunto de cosas que pasó luego de tener este proceso que vivimos todos de falta de energía eléctrica, ¿no? Ramiro nos comentaba en una de las reuniones que tuvimos que fue súper duro para los procesos, que ustedes obviamente tenían ya stock, que podían ir entregando y todo lo demás, pero realmente fue algo que se había afectado en muchos mercados. No, y además... y que fue como te decía, un antes y un después de tomar decisiones a nivel empresarial de todos estos procesos. No, y además y te debe haber pasado a ti lo mismo que a mí, los que tenemos el corazón súper comprometido con la sostenibilidad, toda la crisis energética el año pasado y ver la cantidad de generadores privados en las casas, en las fábricas, en los locales comerciales, llenos de diésel, con una contaminación auditiva que dañaba el ánimo, un montón de gente, el tema respiratorio, porque en todos lados había una afectación. Entonces creo que a nivel de huella fue una tragedia, a nivel de todo el trabajo por la sostenibilidad fue... Obviamente la prioridad en ese momento es abastecerte de energía y lo que haya y lo que bienvenido sea, pero creo que dar ese paso a buscar fuentes que nos den libertad de autoabastecimiento, pero que no comprometan el camino que tenemos en sostenibilidad es lo más importante. Hoy el solar en esta planta fue la mejor alternativa, habrán otras, pero el punto es no dejar de buscar, porque con prender un generador y seguir con combustibles fósiles eternamente no vamos a lograr ese camino de descarbonizar la industria, entonces no tiene sentido. No, y realmente es un paso súper importante en cuanto ya a descarbonización industrial, eso es lo que se está buscando. Y hemos visto que ha sido como una conversación que ya se ha puesto sobre muchas veces, no solamente a nivel empresarial del sector industrial de producción, sino que también ya a nivel de bancos, sino cómo también los bancos, yo creo que este puede ser un excelente caso de estudio que se pueda presentar, digamos, a los bancos, a las agencias de regulación, de que cuánto le cuesta a una empresa, porque también esto sería súper interesante verlo en números, el costo de rentabilidad, de cuánto tiempo, cómo lo van a establecer el beneficio de los productos, cómo ustedes le van a trasladar este beneficio al constructor, porque la huella es súper baja en el producto, tenemos que ver eso en las fichas. Sí, tenemos justo, hay dos, bueno, que no hemos adelantado todavía, pero hay dos posibilidades. Una es que estamos haciendo los análisis que creemos que podríamos lograr certificación EDGE para la planta, que ese es un primer tema, y dos, tenemos pendiente la medición de la huella en los productos que se elaboran en esa planta, en nuestra planta de Guayaquil, porque creemos que podemos lograr carbono neutro con esos productos particulares. Claro, como huella de producto. Como huella de producto. No, claro, eso es algo que habíamos hablado, que realmente el proceso de energía es uno de las fuentes más importantes en el proceso de fabricación del producto, entonces habría que ver eso, y también ese es el siguiente paso, justo a lo que venimos conversando, de seguir demostrando que están un paso más cerca de realmente ser acero verde. Ese es uno de los puntos que siempre Novacero tiene en su discurso, ¿no? Y creo que eso demuestra ser y parecer. Entonces, o sea, claro, nuestra fuente principal de eso es nuestro modelo de negocio circular que tenemos
más del 50% de nuestros productos están hechos con chatarra reciclada, la mayor parte o casi toda esa chatarra recogida o limpiando el Ecuador, como decimos. Por eso siempre hacemos el recordatorio a todos los que nos escuchan que la chatarra no es basura, que todo es oportunidad de una nueva vida a través del reciclaje. Ahí hay una reducción de huella importantísimo de lo que podría haber sido una varilla producida desde cero, desde la palanquilla de mineral de hierro virgen, versus esta que viene de la chatarra, pero aún así hay un camino pendiente que es toda la parte energética y toda la parte de otros pasos importantes para reducir la huella, así que hacia allá vamos, pero hemos dado pasos sólidos. Gigantes. Sí, no, totalmente, y creo que como te decía, este es un excelente caso de estudio, que deberían así empezar a producirlo de manera, yo creo que tal vez ya lo tienen, pero es un caso de estudio importante para bancos, para la nueva norma, ahora con esta fusión que tenemos en los ministerios, no sabemos cómo lograr qué, pero yo creo que es un gran paso para todo lo que está pasando en la industria, demostrar que la industria puede descarbonizar, de que no es algo que es de la noche a la mañana, es un proceso que ha venido más de 10 años trabajándose dentro de las empresas, y que si alguna empresa quiere, pues tienen un modelo exitoso que ustedes ya han sido pioneros en estos hitos importantes, y creo que es algo que te lo dejo para recomendación. Y justo esto que tú ya nos comentaste, y es el trabajo que ustedes tienen en sinergia con Novarred. Creo que se ha hablado mucho, pero creo que esta sinergia y el propósito que tiene Novarred, que yo he tenido el gusto de conversar con Jimmy del trabajo que hace, y no solamente del trabajo de disminuir la contaminación y los procesos de economía circular que tienen, sino que también tienen un impacto social súper importante detrás, y que Novacero ha trabajado con eso muchos años, ¿no? Y que está detrás de una varilla que tú compras y la gente no conoce. Sí, y además que ahí también vale la pena enfatizar que a veces cuando hablamos de sostenibilidad lo primero que pensamos es en la parte ambiental. Exacto. Y obviamente hay un contenido o una dimensión de cuidado del planeta importantísimo, pero en el mundo en general, pero más aún en un país como Ecuador, que todavía tiene brechas importantísimas o deudas sociales importantísimas, no podemos hablar de sostenibilidad si no nos damos cuenta que la dimensión prioritaria son las personas. Entonces, todo lo que podamos hacer para dinamizar economía local, para generar fuentes de ingresos o reducción de la pobreza, pero no solamente que sean fuentes de ingresos, sino que sean en trabajos dignos y con pago justo y en pro del bienestar. Ese va a ser la primera tarea que debería tomar una empresa que quiere ser sostenible. Y en ese sentido, Novarred apareció dentro del grupo Novacero al principio como un departamento, como una estrategia para cómo nos abastecemos de chatarra para nuestros procesos, y lo que poco a poco se convirtió en un departamento de abastecimiento se transformó en una nueva empresa que se llama Novarred, que es una empresa B certificada, que tiene un propósito de empoderar personas mientras limpia el mundo, que tiene una mirada no solamente hacia la chatarra, sino que busca reinsertar muchos otros materiales que pueden ser considerados basura, que no existe, sino que volverlos a introducir y volver a generar valor y transformarlos para que puedan volver a la misma industria, pero ya con valor, y a través de una red de microempresarios a nivel nacional que formaron sus negocios pequeñitos y que hoy ya son pequeñas microempresas familiares que van ya entrando en segunda generación. Familias completas trabajando juntos, lo que empezó tal vez con un papá o una mamá usando el reciclaje como una labor porque era lo que había y que no querían eso para sus hijos. Hoy se dan cuenta que el reciclaje es una actividad digna, de mucho valor, que además es rentable y con la cual han educado y han logrado hacer crecer a sus familias. Entonces, hoy eso se está transformando en una industria y es una red de microempresarios que además están formalizados. Exacto. O sea, pasaron de un proceso de formalización que tienen, como todos en la vida, tenemos mucho que pulir y ir mejorando en el camino, pero que hoy están trabajando porque sus microempresas estén cada vez más sólidas y tengan un futuro más claro. Y Novarred, articulando esa red, nos provee la chatarra Novacero, pero además recoge vidrio, cartón,
plásticos de varios tipos y tiene un proceso circular que le busca dar nueva vida, así que creo que es el combo completo. ¿Y trabajan con otras empresas que no sean Novacero también? En chatarra no. Sí. En chatarra no, pero en las otras sí, más bien siempre muy abiertos a generar. Creo que la importancia aquí es el mensaje de que en las alianzas es donde se puede generar, se puede volver a recuperar esos materiales, y que la economía circular no se cumple cuando reciclas. La economía circular se cumple cuando esos productos vuelven a ser usados por alguien que les dé valor, y ahí es muy importante la industria, especialmente la industria del plástico o las industrias que consumen cualquier tipo de material que crean que tiene que ser desechado. Es buscar opciones que vengan de fuentes recicladas y que tengan procesos reciclables. Nosotros como Novared nos hacemos cargo de muchos residuos de algunas industrias, las pasamos por procesos y se las devolvemos transformadas, y abiertos a buscar. Somos como un laboratorio de innovación circular para cualquier industria que quiera ser responsable. Qué bien. Y justo esto, o sea, no es solamente el material como tal, es todo el proceso que está detrás, porque hay que ahora ser muy cuidadosos de child labor, de abuso, de todo el tema que a veces cuando se trae el material o materias primas vírgenes no sabemos de dónde proviene. Sí. Creo que este modelo de resaltar es súper importante. Hablemos de desafíos. Creo que eso ha sido uno de los principales puntos al momento de que ustedes tomen decisión. Y ahí también en estos procesos de transformación, ¿cuáles han sido estos retos, estos desafíos que ustedes han enfrentado? O tal vez que tú también has enfrentado. Más bien puedes contarnos cuáles son los retos que tú has vivido como mujer, también en la industria, que siempre te preguntan. Pero, y también en el otro lado, ¿cuál ha sido ese reto y esa transformación? ¿Y cuál ha sido esos puntos que te dejan todavía algo que trabajar desde la parte de sostenibilidad de Novacero? Bueno, para mí una de las más importantes es que nos pasa a las personas que estamos tan apasionados con la sostenibilidad, que se tiende o nos tienden a mirar como algo por fuera del negocio, o incluso que la sostenibilidad es algo como solo romántico, como solo poético, como algo lindo que sería chévere algún día tener. Y para mí el desafío más grande ha sido, incluso es como un tema que yo tengo siempre presente, es lograr poner la sostenibilidad al centro de la conversación del negocio. O sea, es evidenciar que si nos vamos por este camino, que es sostenible a largo plazo, porque no siempre es en el corto, a largo plazo o al mediano, eso va a ser más rentable para la empresa, para el negocio, para los grupos de interés, va a traer algún valor adicional a que si no fuéramos como el camino común, el que todos hacen, el que parece más fácil y el que a veces implica aplastar a otras personas. Entonces, mantener la conversación con números, con índices de retorno, con evidenciar en dónde está la ganancia importante, es para mí la clave, cuando a veces la conversación de sostenibilidad, de cuidar al planeta, cuidar a las personas, no moviliza tanto o no parece tan conectada con el negocio. Tiene que estar en el centro. Ahora hay empresas que ya están empezando como a calificar al proveedor. Sí, ya no eres un proveedor sostenible, simplemente no entras en el juego. Y yo creería que eso ya es algo que debería empezar a normalizarse. Sí. Justamente lo que tú dices, porque realmente son números y es un tema reputacional. Sí, y que por ejemplo, nosotros encontramos o logramos articular algo que hemos venido haciendo muchos años, logramos como identificar que todo lo que hacemos está sustentado o que va guiado por un propósito, que es acompañar la construcción de tus sueños para un mundo mejor. Suena hermoso, suena romántico, pero es súper medular con lo que hacemos. O sea, cada cosa que nosotros hacemos, ya sea con un cliente en un diseño que tiene para construir su edificio, o ya sea con un distribuidor nuestro que es nuestro aliado principal para llegar con los productos al mercado, o con el maestro de construcción, que es ese maestro que se capacita con nosotros. Cada una de esas acciones está alineada a un sueño de ellos. Entonces es obvio que va en nuestro producto. Cada varilla, cada tubo, cada techo tiene ahí atrás la construcción de un sueño, pero también refleja la construcción de sueños de toda una cadena de valor que es parte responsable y que está conectada cuando ese producto llega al mercado. Entonces, tener claro que cuando trabajas en Novacero, cuando trabajas con Novacero, todo lo que hacemos está enfocado en esa construcción de sueños,
sí, le da este toque emocional y de aspiración de futuro, pero también le da una claridad de negocio, de que lo que hacemos hoy en cada venta, en cada construcción que hacemos, lograr diferenciarnos de ese modo está totalmente alineado a el PIG del mes o del final del año, así al final está muy conectado con los resultados. Tiene un costo. Y todo tiene un costo y todo tiene una visión. Entonces para mí ese ha sido como el mayor desafío, y cuando hablo con personas de otras industrias, para mí mi mayor consejo siempre ha sido no busquen acciones de sostenibilidad de las que todos hacen, ni las que se ponen de moda, ni las que parecen que nos van a pedir, sino que encontremos acciones, proyectos o enfoques de sostenibilidad con innovación, pero que tengan que ver y que estén conectados con lo medular de tu negocio. En el lugar en el que estás puedes hacer la diferencia, en el lugar en el que estás hay una brecha que cerrar. A veces tratamos de coger algo, no sé, internacional, o no todos los proyectos son para todos. Sí. Eso aplica para todos los procesos. Sí, un proceso de descarbonización del sector específico del acero va a aplicar. Tú ten claro que todo lo que están haciendo ahorita en acero va a ser un proceso que va a ser replicable y va a ser en cascada para las demás industrias. Sí, eso sí. Pero totalmente de acuerdo con lo que tú dices, y es que nunca un A va a servir para B del otro, porque es totalmente diferente. El ADN del negocio, el ADN de su gente, el ADN de su cultura, el ADN de su core de ventas, de dónde está ubicado, todo eso te da los ingredientes que necesitas para encontrar en dónde te puedes enfocar. Todo lo demás después va a ser coherencia, pero el foco tiene que estar alineado con tu modelo de negocio. Entonces conectar modelo de negocio con sostenibilidad de manera integral es para mí el mayor desafío, porque toma tiempo. Lograr que todos los actores internos lo entiendan, se suman, lo amen de la misma forma que tú, toma tiempo, pero una vez que la persona conecta su propósito personal con esto que está haciendo, ya lo demás va de corrido. Totalmente. Novacero tiene un plan a 2030, 2050, 2070. Así o sea, el mayor, el que más los dos que más nos marcan es, uno es el descarbonización de la industria, que es el sueño gigante, que hoy está, digamos, dando pasos importantes con reducción de huella, que ese es como nuestro foco. No dijeron como 2070, que es, o 2050. No le hemos puesto un número, lo intentamos, o sea, hay unas metas que tenemos año a año, pero específicamente en qué año vamos a llegar a ser carbono neutro de una manera que no sea pagando bonos, no lo tengo tan claro, especialmente porque depende especialmente del tema de la fuente energética limpia que podamos encontrar para la planta más grande, que es la de Lazo, pero estamos de cabeza todos metidos ahí. Y el otro sueño, que ha sido el sueño de siempre, que ya cada vez estamos más cerca, es el de lograr el cero desperdicios, que antes nosotros teníamos como que muy contentos con nuestra circularidad porque teníamos la chatarra, pero todos los demás residuos, cumpliendo con las normas ambientales y legales, iban a las fuentes de desperdicio habituales. Hoy estamos enfocados en lograr el cero desperdicio, y nuestra prioridad hoy es obviamente todo lo que llega con la chatarra, y tenemos esta planta recuperadora de residuos, que ya hoy estamos recuperando un montón de materiales que antes se iban nomás a los lugares comunes, pero además lo que estamos es a todo residuo de cualquier proceso buscándole una nueva casa, ya sea, si no somos nosotros porque nos aleja mucho de nuestro core, que sea otra industria que lo pueda utilizar, y buscando las formas de que eso sea posible. ¿Y ha sido rentable? Va siendo rentable, ha sido un proceso, porque siempre cada industria tiene sus requerimientos. Parte de nuestra escoria la usan las cementeras. Hoy ya estamos generando CDR, estamos buscando a quién le es más útil ese CDR actualmente, y si no, buscando las inversiones, que son el CDR, para quien no sepa, son estos combustibles que vienen que salen de este proceso de clasificar los residuos de la chatarra. Pero con eso también estamos con los polvos de acería, incluso mira, hasta las maderas de los pallets, que no es suficiente con decir ya lo puedo desechar porque no es contaminante. Es que eso no es suficiente. Y al final así sea la madera de un pallet, necesito encontrarle o cómo lo reutilizo, o cómo lo cambio,
por un material que yo lo pueda reutilizar N veces. Y ese al final es el camino en el que estamos, ir hasta el cero desperdicios y la reducción de huella, que son las dos más importantes. Y justo estos dos puntos se encadenan perfectamente. Recién nosotros estuvimos en estos talleres de las contribuciones nacionales determinadas, y es justo todo lo que ustedes están aportando, y todos estos proyectos justamente aportan muchísimo a los compromisos climáticos del país. Uno, porque acero y hormigón son las fuentes que ellos consideran dentro de la suma de las contribuciones de carbono para el país, pero yo creo que, y no sé si tal vez lo han hablado con no sé ahora cómo se va a llamar, pero no sé si también ustedes están trabajando estrechamente en estos compromisos climáticos y cómo ustedes están aportando con la industria. Sí, bueno, estamos en el programa Carbono Cero, y estamos dando los pasos de lo que tenemos que nosotros reducir, y seguimos siempre buscando nuevas formas de clasificar y entender ciertos residuos de los distintos procesos nuestros para buscar colaboración entre varias industrias. Es una agenda activa permanente. Y de todas maneras, que no quería desconectarme de la pregunta anterior de las grandes metas. Yo otra meta que tengo, y es una bandera que la llevo como con mucho cariño, pero no es solo mía, es de todo un equipo interno también en la empresa y además en varias industrias, y es que hayan más mujeres en la industria de la construcción. En realidad, creo que son muchas empresas que estamos en la misma línea. Mientras más hablemos del tema, mientras más influyamos, que no sea solo en la semana de la que más mujeres estudien carreras técnicas, que se sientan cómodas trabajando en nuestras industrias, que haya más mujeres con liderazgo en todos los puestos. Creo que eso es lo que debemos buscar como sociedad, no como mujeres, como sociedad. Creo que eso va a hacer también que podamos fortalecer y enriquecer también a nuestro país. Y ahí tienen ustedes un programa de formación bien importante. Sí, nosotros tenemos un programa, tenemos alianzas con colegios técnicos vecinos para identificar talento femenino, para fomentar que más mujeres entren a carreras técnicas. Estamos hoy muy enfocadas en formar, este año hicimos una primera edición de un programa que se llama Constructoras, ese no había escuchado, que están a punto de graduarse, la primera promoción, y son 50 mujeres para fortalecer su liderazgo en la empresa, pero de distintas áreas. Hay de Novacero, operarias, líderes de áreas técnicas, de área administrativa. Y también fomentamos programas casa afuera en distintas universidades para que esto pueda crecer. Para mí lo más importante es a veces nos quedamos entrampados como en una espiral negativa de por qué no se puede. Y es cierto, muy pocas mujeres estudian ciertas carreras. Las pocas mujeres que estudian, no todas duran en el espacio laboral o ya encuentran, hay mucha deserción. Las pocas talento que quedan nos los peleamos entre las mismas empresas. Entonces creo que hay que subir también tiene que haber cada vez más mujeres en la industria que quieran aplicar al trabajo, pero también tiene que la industria encontrar la forma de ser más atractiva para que vengan. Creo que la industria en ese punto todavía debe mucho al sector, en el tema social, en el tema de equidad de género, porque lo hablamos, creo que fue este mes de la mujer, este año, que solamente se habla en la semana de la mujer. Tú tienes la presencia de 10 días de 7. Y creo que sí, dejar que sea, que salga de esa semana, que realmente las empresas del sector empiecen a trabajar en programas de educación, que no solo sea de nivel jerárquico de tener por tener, porque hay una ley violeta que obviamente te obliga, porque es así, te obliga. Todavía la industria debe mucho, y ahí yo creo que estos programas es súper importante visibilizarlos, pero del otro lado también debe haber oferta, y eso es bien bajo todavía. Sí, bien bajo. Sí, yo ahí diría que todas las mujeres que sean pilas, que tengan una ambición, que quieran realmente comerse el mundo y llegar lejos, en estas industrias hay un camino que pueden llevar. O sea, no quiero sonar, pero podría decir, es muy fácil destacar porque falta esa presencia, falta visibilizar ese talento. Entonces, si alguien está por ahí y quiere y cree que no se puede, no, tiene que levantar la mano, hay que prepararse, hay que estar, no es una cuota por cuota, es con las exigencias de preparación, y especialmente en la parte técnica, que tiene que ser de muy alto nivel.
pero podemos y tenemos que estar ahí, y creo que la oportunidad está en demostrar con números de dónde está la ganancia cuando eso pasa. Puede ser coincidencia, pero en los últimos años Nueva Selva ha subido de manera importante su población femenina, y para mí es un check más de otros indicadores y de otros logros que hemos tenido y que van como consolidando una estrategia de negocio, de mercado, de marca, pero también de cultura interna, de modernización, de profesionalización, de sostenibilidad, y creo que la presencia femenina también es un granito de arena que ha sumado para que eso es un gran empujón para que eso pase. Creo que ha movido el tablero, y eso siempre es buena noticia. Sí, la equidad también es sostenibilidad. Por supuesto. Y creo que no nos debemos olvidar de eso, porque hay mucho de eso que se trabaja transversal, y el tema de equidad es fundamental, no solamente en puestos directivos, sino en todos los ejes de nuestra casa. No, además, en mi cadena de valor, desde conductoras hasta los cargos directivos como los que tú ocupas, realmente hay un montón de chicas, un montón de gente que uno necesita el impulso, tiene las ganas, pero le falta tiempo, le faltan recursos, y ahí es donde las empresas deben empezar a enfocar también esta creación de talento, y eso lo hacen súper bien. Qué cosa más bien, gracias. Creo que es súper importante que nos dejes, a mí me gusta que nos dejes un mensaje, pero que también nos digas qué es sostenibilidad para ti. Creo que lo has dicho mucho, pero si quieres y puedes decírmelo en una sola palabra, qué significa para Nueva Selva o para Mariusi sostenibilidad en una palabra, o sea, si lo tengo que decir en una sola palabra, para mí sería futuro. Y lo conecto, y no quiero sonar, pero lo conecto ahorita, lo veo mucho en mis hijos, lo veo en mi edad, en mi momento de vida también, lo veo en mi entorno, y es tener conciencia y tener compromiso que lo que hago hoy está decidiendo mi futuro. Y así como lo conecto con mi salud y lo conecto con lo que quiero para mi familia, también lo conecto con lo que quiero para la empresa y para el planeta. Es decir, darnos cuenta que cada decisión que tomamos hoy, en qué compro, qué consumo, a quién le creo, a quién sigo, en dónde trabajo, con qué valores ejerzo, ese compromiso y esa conciencia va a hacer la diferencia en un futuro y también en el presente. Entonces creo que esa es la palabra, es futuro. Qué bueno, la primera que nos ha dicho sostenibilidad igual a futuro. Y creo que para cerrar, puedes darnos como un call to action. ¿Qué es eso que crees que te falta, que te debe, no sé, la industria? Ya sabemos que es el tema de equidad, pero tal vez que falta de la parte política como un llamado a la acción, tal vez que falta de los actores privados, de las organizaciones sociales. ¿Qué crees que es este punto importante para poder seguir avanzando, para cumplir con nuestras metas de descarbonización, para que la industria aporte? Y creo que ese sería como un llamado importante que tú puedas hacer desde el conocimiento y la trayectoria que tienes. Creo que nos falta más colaboración. Como país, esa sería como la palabra que me aparece. La colaboración, y también el call to action más importante es: desde donde estés puedes hacer la diferencia. O sea, nadie, por muy pequeño que crea que sea su rol en un espacio, nada de lo que hagas va a pasar desapercibido. Desde el lugar en el que estás puedes hacer la diferencia, y creo que en el momento que hacemos ese cambio de chip, vamos sumando pequeñas, son como el cuento de Eduardo Galeano, que dice que son pequeños fueguitos que van contagiando, y creo que ese es el salir de la queja, salir de la resignación y entrar en un rol de acción, de protagonismo, de hacer, aunque en el metro cuadrado en el que estoy yo puedo hacer la diferencia. Y si a eso le sumo colaboración, juntos somos mucho más fuertes. Y el poder de lo colectivo, el poder de cuando nos unimos, de cuando menos ego, más colaboración, creo que sería el mayor logro. Creo que al gobierno también le toca colaboración. O sea, creo que a veces nos quedamos el rol se come a las personas, y lo importante es que si las personas que hoy están en un rol de autoridad o de decisión pueden tender puentes, pueden facilitar procesos, pueden atraer la acción de los privados en colaboración, es clave, porque la industria y las empresas no somos los enemigos, somos el motor. Exacto. Es el motor que desarrolla la sociedad, y si lo que queremos es un país que crezca,
que tenga más bienestar y que tenga oportunidades y futuro, no podemos creer que todas las respuestas van a venir del gobierno, sino que tenemos que activar a más agentes de cambio, y la empresa privada y la industria más que nada es el actor clave para que eso pase, y motivar y empujar para que pase. Sí, el gobierno juega un rol porque es un facilitador de que eso suceda. Un gran movilizador de la industria. Te agradezco muchísimo, Mariuxi, qué gusto conversar contigo. Yo creo que esto es algo que nos deja muchos aprendizajes. La transformación que han vivido ustedes como industria es un caso de éxito y es uno de los hitos importantes que de seguro va a desencadenar en muchas buenas acciones para los demás, que va a contagiar a las demás empresas. Y qué bueno y qué oportuno que se dio todos los puntos que tuvieron que darse para que ustedes lleguen a este momento. Así que te agradezco muchísimo este espacio, bienvenidos cuando quieran. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos en un episodio más de Red Modelo. Muchas gracias por la invitación y qué gusto haber estado aquí. Gracias. Silvia.